Hola, buenas tardes. Comenzamos la tutoría de Psicología de los Grupos del día 30 de noviembre. Aquí una pregunta desde casa. Disculpa, Feliciano, quizá lo hayas comentado. En la guía no lo encuentro de manera explícita. ¿Entran todos los temas en el examen? Disculpa y gracias. Si te refieres a todos los capítulos del manual, no. Entran los 10 que se especifican justamente en la guía. En la guía se especifica tema 1, será el capítulo 1, 2, van a ir cambiando. Entonces, en la programación de mis tutorías ahí está determinado. También en la propia guía didáctica de la asignatura se especifica cuáles de esos, me parece que hay 14, 16, no recuerdo ahora, 14 o 16 capítulos del manual son los que van este año para el examen, ¿eh? Sobre eso lo hablamos en las primeras tutorías, sobre todo la primera. Vamos, si revisas en lo que he colgado en el foro también relacionado con los exámenes, aún te quedará más claro si vas a utilizar exámenes, qué capítulos o qué exámenes anteriores puedes utilizar, ¿eh? Y en todo caso eso, no va todo, ¿eh? Algunos capítulos no son materia de examen. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, el que tenemos previsto, que es el capítulo 7, imagino que estáis algunos y algunas de vosotras preparando la PEC, como siempre. ¿Alguna duda sobre la PEC en casa o aquí en el aula que tenemos hoy? ¿Vais avanzando en el tema? ¿Tú ya la has entregado? ¿Te la han evaluado? Aún no. No lo sabes, ¿no? Yo no, yo te puedo asegurar que no. Yo no. Ya sí que he enviado todos los de los cuestionarios. Muy bien. Y he enviado 10 y creo que ya me han contestado 6. No sé, te la han confirmado. La perspectiva de esto. Muy bien. Sí, todo está bien, porque siempre te genera un poco de... No sé, sí, tendréis que estar atentos claro. Los números, no sé, bueno. En enero, tranquilamente, cuando publiquen el listado de las personas que deben algún cuestionario, lo consultáis. Que está bien, no saldrá vuestro DNI. Que no está bien, pues os dirán DNI tal, le falta 1, le falta 2, le faltan 3, hasta 6. Si lo habéis hecho bien, no saldréis y ya está. Eso lo tenéis que revisar en todo caso. Para que os puedan evaluar, tenéis que tener el número de cuestionarios contestados y lo confirmarán en el mes de enero, Ángel, en un correo que enviaráis al foro de la PEC. ¿Tú ibas a comentar algo también de la PEC? Claro, que yo le he enviado los cuestionarios y me falta relacionarlo con los capítulos del libro. Sí, es verdad que como lo comentasteis, hay algunos capítulos que aún no hemos visto y quizás no habéis empezado a estudiar, quizás eso lo podéis hacer. Sí que es cierto que el último tema de los grupos de discusión es raro que haya algo relacionado con los grupos de discusión porque es un tema metodológico, ¿eh? Es una metodología específica, más sociológica que de psicología social, ahí de cómo investigar un tipo de investigación así de tipo cualitativo. De la estigmatización, pues a lo mejor hay algo que se pueda comentar y de los temas que nos faltan de relaciones intergrupales y quizá del tema 7. Insisto, si en vuestra respuesta os fijáis más en un tema, 2, y os dejáis algo, tampoco va a ser algo que se evalúe negativamente. Intentar hacerlo cuanto más completo mejor y ya está, pero que si os dejéis algún tema, mientras que vuestras argumentaciones en esa relación que tenéis que establecer entre los contenidos de la PEC y los temas del manual, que son materia de examen, lo hagáis correctamente, pues ese apartado se valorará bien, ¿vale? Bueno, pues sin más, porque es un tema largo. En verdad no es un tema muy complicado. Lo que pasa es que ayer lo repasaba y es un tema que se incorporó el año pasado. Bueno, para mí este año, porque el año pasado no estaba de excedencia, sí que lo había dado en el manual anterior y volverlo a ver se me ha vuelto a hacer un poco pesado. ¿Por qué? Porque en verdad hay un apartado de conclusiones al final que sí, esas conclusiones son correctas, pero que luego algunas veces, para algunas de las explicaciones, sobre todo la parte de explicaciones, se han buscado muchas teorías que explican algunos de los resultados de este tema sobre todo los efectos del público y de la coacción en la productividad. Por eso a mí me ha resultado un poco pesado y en mi presentación también, como vemos, será de 39 páginas, es bastante larga, no me he querido dejar nada, aún así me he dejado cosas, como siempre, que tenéis que completar por vuestra cuenta y bueno, principalmente los apartados son 6, hay uno de introducción y uno de conclusiones finales. La introducción es de estas introducciones que comentan lo que se va a ver después y las conclusiones es una especie de resumen, aunque creo que hay además un resumen adicional que allí ni siquiera lo he incluido en mi presentación porque se va a volver más de lo mismo, ¿no? Entonces, el primer apartado así importante es el de productividad grupal y trabajo en grupo. Ahí un poco los autores del capítulo se preguntan si siempre es
se aumenta la productividad cuando se trabaja en grupo o no siempre. A veces trabajo en algunos tipos de tareas el trabajo individual puede ser superior al grupo. Entonces hay que determinar cuáles son las condiciones apropiadas para tomar la decisión de determinadas tareas, hacerlas en grupo para conseguir los objetivos o no. Si por las características de esas tareas o los participantes, etcétera, se considera que no se va a aumentar el desempeño, no se va a aumentar la productividad. Es un apartado así cortito, un poco introductorio también. Y luego el siguiente apartado sí que es el que habla de los tipos de tareas grupales, un poco para determinar que hay algunos tipos de tareas que son más apropiadas para trabajar en grupo y otros que no son tan apropiadas. Hay un cuadro ahí, hay una serie de preguntas que se realizan ahí en el capítulo y luego una clasificación de tareas y esa clasificación de tareas es conveniente que la controléis de cara a que os puedan preguntar sobre ellas los distintos tipos de tareas en el examen. Después hay un apartado que es un modelo de productividad grupal, ahí desarrollado, todo lo que interviene, las relaciones que hay entre los distintos elementos, que yo ayer cuando lo leía creo que he desarrollado demasiado, pero bueno, lo veremos aquí también. Tenemos el esquema y luego lo veremos un poco más desarrollado. Luego, en verdad, dentro de lo que es la investigación clásica en psicología social, este tema de la productividad, hay experimentos clásicos que son los efectos del público. El tema de la facilitación social, el concepto de facilitación social, que veremos que ya se vio en los años 50 y luego lo profundiza aún más otro autor que es Zion, que es un clásico en psicología social. Se ven los efectos del público en el sentido de, por ejemplo, cuando, no sé si, bueno, tampoco sé si soy muy aficionados al fútbol, pero tiene que ser fútbol, puede ser gimnasia rítmica, puede ser ping-pong. Cuando estamos haciendo algo y tenemos gente que nos está observando, parece que tener en cuenta ese público que tenemos, pues hace que podamos tener un rendimiento mayor. Por eso se habla, por ejemplo, de cuando en algunas ocasiones algunos partidos de fútbol se hacen a puerta cerrada, pues los partidos son raros, son diferentes, porque parece que no se juega igual, ¿no? Sin público, que es lo que están acostumbrados. Pues ponemos un ejemplo, pero que lo habréis también comprobado cuando hayáis hecho algo y tengáis a gente delante. Ahí, bueno, lo que determina Zion que sí, en tareas fáciles o ya que uno las conoce bien, el público ayuda, se obtiene un mayor rendimiento, un mejor o mayor. Y, sin embargo, cuando es una tarea difícil, cuando es una tarea novedosa, pues al contrario, el público entorpece lo que es el rendimiento, la productividad. Eso lo veremos un poco con más detalle después. Y luego hay otro efecto que ya es cuando el resto de personas no solamente están ahí, sino que además participan. Y entonces es el efecto de la coacción. Coacción que en esta nueva redacción del manual ya le han puesto el guión, que creo que es muy correcto. Yo lo he incluido en algunos apartados, luego me he dado cuenta que en el resumen en otros no lo he llegado a incluir. No hay que confundir esta coacción. Coacción es que ellos también están en la acción. Y no hay que entender esa palabra coacción como en el otro sentido de amenazas, etcétera, de coaccionar a alguien para que haga algo mediante amenazas, mediante obligando a alguien a hacer algo, ¿no? Aquí entender más acción de varias personas, coacción, y cómo eso también influye. En este caso, las otras personas no son meros espectadores, sino que también están interviniendo, y eso también produce una serie de efectos en la productividad. Después, en el siguiente apartado, se desarrolla lo que es el esfuerzo individual en tareas colectivas. Sobre todo se encuentra, y esto se conecta con el apartado 2, de en qué momentos es mayor, es menor. Se relaciona con dos aspectos que son, por un lado, la coordinación y, por otro lado, la motivación. Como ambas, en estas tareas colectivas, ambos aspectos, el que los miembros de ese grupo estén coordinados o que estén motivados, pues pueden tener su influencia en la productividad grupal. Y en este nuevo manual se ha introducido un nuevo apartado, un subapartado, que es la teoría de la equidad de Adams, que yo en su momento también la estudié como una teoría motivacional, ¿no? Que parte de la cooperación social, si lo que yo aporto y lo que yo recibo es justo, sobre todo cuando estoy viendo lo que aportan y reciben los demás. Esto si habéis trabajado en cualquier empresa es algo constante, ¿no? Que siempre hay alguien, es que este hace menos y cobra lo mismo que yo, o se va antes, o bueno, ese tipo de comparación y lo que se considera justo e injusto es un proceso de comparación que se produce automáticamente, sobre todo a nivel de cuando uno realiza tareas en el ámbito laboral. Entonces, yo la he estudiado como una teoría motivacional, aquí se introduce también como algo que puede producir, como luego veremos, disonancia a la hora de ese rendimiento en grupo, sobre todo en
cuando estamos trabajando en una organización, ¿no? Más específicamente, en el aspecto motivacional, se introducen después hay un último apartado, estrategias para evitar las pérdidas motivacionales. Sería el último apartado importante del capítulo y ahí se habla de lo que es la compensación social y lo que es el denominado efecto Kohler. Luego ya hay un apartado final, un poco de resumen, en el que se establecen unas conclusiones finales. Pues vamos a ver los distintos apartados. En la introducción, bueno, el tema aquí da respuesta a si trabajamos más solos o en presencia de otras personas y cuáles son los procesos que determinarían el aumento o la disminución o que la calidad del trabajo sea mejor o peor en la productividad al trabajar en grupo. Entonces, hay 4 bloques. El primero, que es el apartado que veremos ahora a continuación, es plantearse si siempre es bueno o no o más productivo trabajar en equipo. Luego, el concepto del desempeño y el tipo de tareas grupales, los efectos de la presencia de otros, tanto si son meros espectadores como si también participan en el grupo. Y por último, cómo afecta a la productividad, la coordinación y la motivación y qué estrategias ya más relacionadas con la motivación se pueden utilizar para evitar las pérdidas motivacionales. El apartado 2 es el de productividad global y trabajo en grupo. No se debe dar por hecho que trabajar en grupo tendrá como consecuencia una consecuencia automática el que se produzca una mayor productividad. Esto lo hemos visto también cuando hemos trabajado en grupo. En ocasiones, el trabajar en un grupo puede generar pérdidas de tiempo, porque hay que explicar a otras personas cómo se hace, el que no se aclara, el que lo hace mal, malos entendidos, pues las instrucciones no están claras y cuando hay varias personas pueden haber contradicciones en lo que dice uno, lo que dice el otro, gasto innecesario de recursos para formar, para informar a esas otras personas, pérdidas motivacionales. Ahí, bueno, falta una A y una L, poner pérdidas motivacionales, como luego lo veremos en el último apartado del tema, cómo la motivación está incorporada a este trabajo en grupo, o incluso una disminución de las aportaciones individuales al grupo, que se producen esos efectos que veremos después, el efecto Kohler y otros que veremos cuando se trabaja en grupo, las aportaciones individuales al grupo. Entonces, por ello, antes de decidir si formar un grupo para obtener unos objetivos concretos, cabría preguntarse si pueden los errores acarrear severas consecuencias, si excede la tarea a la capacidad de una sola persona y es impepinable. Si una sola persona no puede hacer la tarea, indudablemente habrá que trabajar en grupo, ¿no? Conozco el contexto de la tarea o es fácilmente identificable, si se ha de tomar decisiones múltiples y o rápidas, o incluso, y es una pregunta un poco más radical, ¿está la vida de otras personas en juego? Han puesto ahí, pero que tiene que ver a la hora de formar un grupo para obtener un determinado objetivo, hacer una tarea, si debe hacerse ese grupo para esa tarea o no. Y ya una vez decidido que sí que se tiene que formar el grupo, habría que contemplar que existen procesos a diferentes niveles que hay que cuidar y conocer, qué es lo que se va a ver en el resto del capítulo. El primero de esos procesos o las primeras de las variables que hay que tener en cuenta son las de el tipo de tarea, ¿no? Bueno, antes de eso, aquí en este apartado de desempeño de grupo y tipo de tareas grupales se define lo que es el desempeño. En inglés, Group Performance, hace referencia al contexto en el que una serie de personas trabajan juntas en una actividad con un fin y la investigación se centra en saber cómo mejorar y aumentar el desempeño en grupo y cómo evitar que estén peores o reduzcan. Esto depende en gran medida de los tipos de tareas que se han de realizar. Pues hay algunas tareas que se realizan mejor entre varias personas y otras que se realizan mejor en solitario y es lo que vamos a ver a continuación. Ahí es el siguiente subepígrafe, el de tipos de tareas grupales. Encontramos una clasificación ofrecida por Steiner en el año 72 que idea una clasificación de tareas en función del resultado o en función de cómo condiciona el resultado de la productividad de los individuos y los grupos. Entonces, distingue 3 tipos de grupos de tareas y considera que la mejor manera de escribirlas es contestando a 3 preguntas básicas. El primer grupo de tareas sería contestando a la pregunta, ¿la tarea es divisible o es unitaria? Cuando es divisible, las partes se pueden identificar y asignar a miembros específicos y hay un ejemplo sería construir un edificio. En construir un edificio, pues ahí entra los que hacen los andamios, luego los que ponen el suelo, luego los carpinteros, luego los pintores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es divisible las tareas, ¿no? Es decir, no solo una persona va a construir un edificio entero. Y frente a ese tipo de tarea,
la tarea divisible frente a la tarea unitaria. La unitaria es la tarea que no tiene subcomponentes. Por ejemplo, resolver un problema de matemáticas. Aunque, por ejemplo, a la hora de resolver una ecuación puede haber distintos pasos, pero no hay distintos componentes. El resultado final es que se resuelve ese problema de matemáticas o no. Y, por tanto, ahí es eso, al ser una tarea unitaria, si de entrada, por sentido común, pues en la divisible será mejor el trabajar en grupo, mejor, ¿no? Y necesario. Construir un edificio de forma individual se podría hacer, una persona que sepa de todo, pero no sería demasiado, porque siempre hay tareas que se requieren la ayuda de otras personas para mover vigas, etcétera. No sería demasiado, buscando la productividad no sería lo más apropiado, ¿no? Sin embargo, tareas unitarias como resolver un problema de matemáticas, pues eso lo hace cada persona, lo puede hacer una única persona. Cuando hablamos de un problema importante además de matemáticas, pues un matemático ahí encerrado haciendo números hasta que al final consigue resolverlo y lo comparte con sus colegas matemáticos también, pero lo ha resuelto él solo, ¿no? Aunque puedan discutir distintos apartados del problema, pero lo que es la resolución, pues en este caso el intentar resolver un problema importante de matemáticas, pues se puede hacer de forma individual porque es una tarea unitaria. Luego, el segundo grupo de tareas respondería a la pregunta, ¿es una tarea de maximización en cuanto a cantidad o de optimización en cuanto a calidad? En cuanto a maximización, cuanto más se produzca, mejor rendimiento. Ahí, por ejemplo, una tarea de maximización sería generar al máximo el mayor número de ideas posible para resolver un problema. Entonces, eso, como es una tarea de maximización, cuantas más ideas mejor. Está esa técnica de brainstorming, no pongamos ningún límite, hasta las ideas más descabelladas cuentan, porque lo que queremos es tener las máximas posible para no descartar ninguna. Pues esa sería una tarea de maximización. Y luego de optimización es necesaria una solución correcta u óptima a lo que hay que hacer. Entonces, encontrar la mejor solución a algo, resolver un problema matemático, en este caso también sería una tarea, como en el caso anterior, una tarea de optimización. La tercer tipo de grupos de tareas grupales, respondiendo a la pregunta en este caso, ¿cuál es la relación entre lo que aporta el individuo frente a lo que aporta el grupo a la tarea? Encontramos, en este caso, 5 tipos de tareas. Tareas aditivas, tareas compensatorias, tareas disyuntivas, conjuntivas y discrecional. No lo voy a ver todas porque no puedo detenerme en todo, que si no nos veremos todo el capítulo. Por ejemplo, la aditiva es muy clara. La productividad es la suma de la de sus individuos. Por ejemplo, tirar de una cuerda en el juego de la soga, sumamos las fuerzas de cada uno de los individuos, eso sería una tarea aditiva. En este caso, no está claro, aunque luego veremos un efecto ahí que pone en entredicho si se aplicaría la misma fuerza cuando se hace en grupo, etcétera, pero de entrada, al ser aditiva totalmente, pues no suma, de entrada en esa tarea de la soga igual no sumaba más que la suma de cada uno de los individuos, ¿no? Y luego ya podéis ver compensatoria, por el ejemplo de la clasificación por equipos en una prueba ciclista, disyuntiva, conjuntiva, discrecional. Bueno, en todo este tipo de tareas, la productividad será mejor cuanto mayor sea la congruencia entre el tipo de tarea y la forma en que los individuos la realizan. Por ejemplo, una tarea unitaria, pues mejor, como hemos visto antes, aquí mejor una persona, una tarea divisible, mejor varias personas. En una tarea aditiva, pues no tengo tan claro si es mejor en grupo o mejor sería de otra manera, ¿no? Pues todo ese tipo de tareas pues conlleva la decisión de hacerlo de forma individual o hacerlo de forma grupal. El siguiente apartado ya es el de la productividad grupal. La productividad es la relación existente entre los recursos con los que se cuenta para realizar una tarea y el resultado obtenido. Siguiendo con el mismo autor que hemos visto antes, que estamos viendo en el tipo de tareas, en el apartado anterior, Steiner indica que la productividad influye en 3 factores: las demandas de la tarea, los recursos grupales y los procesos de interacción. Las demandas de la tarea influyen en la productividad porque en la medida en que el esfuerzo del grupo esté adecuadamente orientado al tipo de tarea, la productividad grupal será mayor. Los recursos grupales también serán diferentes en función del tipo de tarea a desempeñar y el proceso de interacción sería relacionar los dos primeros factores, es decir, las demandas y los recursos grupales. Ahí hay otro concepto que es conveniente que conozcáis, que es el denominado por Steiner productividad potencial, que es el máximo ajuste entre los recursos disponibles y las demandas requeridas. Este modelo propuesto por Steiner recibe una serie de críticas. En concreto, se comenta en cuanto a críticas que no se le presta la suficiente atención al contexto
ni a los recursos individuales de los miembros del grupo. Este modelo propuesto por Steiner, que habla de estos 3 factores a la hora de determinar la productividad. Tenemos el modelo de Steiner y ahora tenemos el modelo de otro autor, que es el modelo de la productividad grupal de Nikstad. En este caso, está basado en 5 elementos: los miembros del grupo, las tareas grupales, los procesos de interacción grupal, en este caso interacción dentro del grupo, interacción intragrupal, la producción del grupo y luego el contexto que rodea al grupo, el contexto grupal. Estos elementos, salvo las tareas grupales que se han visto ya en el epígrafe anterior, se representan en la figura 1, donde el rectángulo exterior azul representa el contexto grupal y el blanco sería el contexto individual. Ahí tenemos distintas flechas, el individuo, los conocimientos, destrezas, se producen los procesos de interacción grupal, eso produce una producción del grupo y esto también está influenciado por el contexto que rodea al grupo. Todos estos elementos, tanto las distintas relaciones como los distintos elementos del modelo se especifican después en este apartado del capítulo. En primer lugar, las relaciones, las flechas que encontramos aquí. La flecha 1, por ejemplo, el individuo frente con el contexto grupal, ¿no? Cada individuo aporta sus propios conocimientos, destrezas, habilidades, motivaciones, emociones y rasgos de la personalidad. Esto sería el cuadro que tenemos aquí más a la izquierda. La flecha 1 indica que cada uno de los miembros del grupo puede influir y, a su vez, verse influido por el contexto. Y de ahí que tengamos esa flecha con los 2 sentidos, ¿no? Si seguimos, luego cada individuo puede influir en los procesos de interacción grupal. Esta influencia puede ser aportando una idea, evaluando lo que hace el grupo, ayudando a otros miembros del grupo, entorpeciendo el rendimiento, etcétera. Y esa sería la flecha 2, la que tenemos aquí entre el individuo y la interacción grupal con otros miembros. ¿De acuerdo? La influencia que un individuo ha hecho en el grupo repercute a su vez en el resto de los individuos. Eso sería la flecha 3. La flecha 3 tiene que ver, otra vez de vuelta, en este caso, los procesos vuelven a los propios individuos. La flecha 4, los procesos de interacción grupal repercuten en la producción del grupo, que a su vez influyen en el contexto, y esa sería la flecha 5. Flecha 4, la vemos aquí, que la tenemos en procesos de interacción con la producción y luego la producción que influye en el contexto. Luego ya en cuanto a los elementos, encontramos los miembros del grupo. Los miembros aportan los recursos para realizar las tareas en forma de conocimientos, destrezas, habilidades, motivaciones, emociones y rasgos de personalidad. Para una buena productividad, lo importante es la combinación de estos recursos y que sea lo más adecuada posible para llevar a cabo las tareas. Y otra característica que los individuos aportan son sus propias metas. Aquí, en relación con las metas, un posible inconveniente es cuando no hay un paralelismo, cuando las metas individuales son incompatibles con las metas del grupo. Luego, el otro elemento son los procesos de interacción grupal. Los procesos intergrupales son los que determinarán si los recursos que se aportan se combinan de forma adecuada para conseguir las metas. Steiner distinguía en su modelo entre la productividad potencial y la productividad real. Proponía que hemos visto antes la potencial y aquí aparece ya el concepto de real. La real es igual a la potencial menos los procesos que se pierden en el grupo. Estos son la pérdida de motivación y la pérdida de coordinación. Esto lo veremos no en el punto 5, porque en este se ha añadido un punto más. En el punto 6, esto lo tengo que corregir, en el punto 6 de este capítulo es cuando vemos ese tema de las pérdidas de motivación. Bueno, primero coordinación y luego motivación, en el punto 6, y algo más de motivación en el 7. Pero en el proceso de interacción también pueden haber ganancias, tanto de motivación como de coordinación. Es decir, a veces el trabajo en grupo es más que la suma de las aportaciones individuales, ¿no? Ese es el tema de la interacción, puede producir efectos mayores que la suma lineal, ¿no? El otro elemento es la producción. Más importante que lo que el grupo produce es si su producción tiene utilidad y si está relacionada con la tarea, que en ocasiones no es así. Según Nikstad, para evaluar la producción han de considerarse 2 aspectos: las dimensiones en las que evaluar la producción y los estándares de comparación. En cuanto a las dimensiones en las que evaluar la producción, y yo no las he especificado aquí, este autor, Nikstad, habla de 3 dimensiones: la dimensión de rendimiento, afectiva y de aprendizaje. Y luego, en cuanto a los estándares de comparación para comprobar la producción del grupo, habla de estándares absolutos o normativos, estándares relativos y compara el rendimiento grupal con el individual. Yo aquí no lo he especificado, pero tenéis que tener claro cada uno de estos aspectos.
Y ya el apartado, se ha puesto a correr esto, perdón, volvemos. El último apartado, el último elemento de este modelo propuesto por Nikstad es el del contexto grupal, lo que rodea al grupo, ¿no? Se refiere al medio ambiente físico y social en el que el grupo lleva a cabo la tarea. El contexto puede influir sobre los otros 4 elementos que componen su modelo, es decir, sobre los miembros, sobre la tarea, sobre la interacción grupal y sobre la producción que acabamos de ver. Sobre los miembros, por ejemplo, ¿qué miembros compondrán el grupo? En función del contexto, pues hay que determinar qué miembros son los más adecuados para que compongan el grupo. Frente a la tarea, por ejemplo, la necesidad de modificar la tarea. Cambia el contexto, modificamos la tarea. Interacción grupal, en este caso las presiones de tiempo. En el contexto externo hay un cambio y una entrega que tenemos que hacer en 2 semanas la tenemos que hacer en 1 semana. Ha cambiado el contexto, ha cambiado la urgencia de hacer la tarea y, por tanto, tenemos esas presiones de tiempo que van a hacer que en este caso, relacionado con la interacción grupal. En cuanto a la producción, tendrá que ver con la evaluación, por ejemplo, la evaluación externa del rendimiento. Es decir, el contexto puede influir sobre cualquiera de estos 4 elementos que hemos visto anteriormente. Dejando ya de lado el modelo, propuesto por Nikstad, pasamos ya a estas teorías más clásicas relacionadas con la productividad, el efecto del grupo en la productividad. El efecto de otras personas o el efecto social, digamos, en el rendimiento en determinadas tareas. En primer lugar, bueno, el apartado anterior se llama efectos del público, la mera presencia de otras personas, y de la coacción, cuando esas personas además participan en la productividad. La investigación se remonta en este tema a un autor que es Triplett del siglo XIX, en 1898, investigó cómo la actividad de un individuo se ve influenciada por la presencia de otras personas que realizan una tarea similar, concluyendo que percibir que se está compitiendo mejoraba el rendimiento en tareas motoras. Eso es lo que encontró Triplett. Allport denominaría en este sentido facilitación social a un aumento de la respuesta simplemente por ver o oír a otros haciendo el mismo movimiento. Ya encontró que mejoraba la respuesta. Entonces, y a esto él lo denominó facilitación social, facilitación de estas otras personas que hacían o hablaban o veíamos o oíamos a otras personas hacer el mismo movimiento que se nos pedía en la tarea, ¿no? Se produce facilitación social cuando hay un aumento del rendimiento entre la presencia de otras personas, independientemente de que participen en la acción. Eso sería el paradigma de la coacción, aquí sería más correcto que estuviera el guión, o sean meros observadores. Eso sería el paradigma del efecto del público, que vamos a ver a continuación. Se han propuesto varios mecanismos para explicar este efecto de la facilitación social sobre la productividad grupal. Todos estos mecanismos los tenéis en la figura 2. Este año la figura 2 la tenéis de otra manera, es en rojo y cae, pero los contenidos son los mismos, que tenemos aquí en mi presentación. Habla por un lado de efectos del público, efectos de la coacción. De los efectos del público habla de a través de la activación, y hay 4 teorías que lo explican. Uno con activación, otro sin activación, a través de la conciencia de uno mismo, autoeficacia, autoconciencia y autoeficacia, y luego mediante los conocimientos atencionales de la presencia social. Todo eso serviría para explicar o bien la facilitación o la inhibición social. Y luego estarían los otros tipos de efectos, que son los de la coacción, y ahí se hablaría de 2 posibles explicaciones. Desde la teoría de la distracción o desde la, no lo leo bien, competición. ¿Vale? Insisto, aunque aquí el esquema sea un poco diferente, cuando hicieron el nuevo manual, se ve que les dijeron modificar algo, han ampliado algo y dijeron, bueno, vamos a cambiar el esquema, no nos digan que lo vamos a dejar igual. Han dejado igual el 90% de los contenidos, pero lo que son los esquemas los han cambiado para que pareciera muy diferente, pero no hay... Alguna palabra han cambiado también en algunas ocasiones, pero es lo mismo. Entonces, tenemos aquí lo mismo, los 3 procesos, a través de la activación, sin activación y por consecuencias atencionales, a través de la activación 4 explicaciones, impulso de motivación, distracción, conflicto, basada en la incertidumbre, aprensión por la evaluación, sin activación, a través de la conciencia de uno mismo, autoconciencia y autoeficacia y por consecuencias atencionales de la presencia social sería otro grupo. Vamos en primer momento ver a través de la activación, la primera explicación es la teoría del impulso o de la motivación.
Y esta sí que es una investigación clásica de un autor que se llama Zion, que demostró que la presencia de otras personas producía facilitación social en unas circunstancias, y esto ya lo habían comentado antes los autores que hemos visto anteriormente, tanto Triplett como Alport, ¿no? Pero la novedad de esta investigación del año 1965 de Zion, que es que él se dio cuenta que en otras o producía el efecto contrario, es decir, producía inhibición social, producía unos peores resultados. Es decir, no siempre mejoraba la presencia de público de otras personas allí presentes. Lo que propone Zion, y constituye una novedad frente a otras explicaciones anteriores de este tema del efecto del público, de la facilitación social, es que ante tareas sencillas la presencia mejorará el rendimiento, pero ante tareas complejas o novedosas lo empeorará. Eso tenéis ahí un pequeño esquema, creo que este año también nos lo han cambiado de otro color, parecido. Para Zion, las personas se mantienen alerta ante la presencia de otras personas. El estado de alerta funciona como un impulso. Es decir, al ver a otras personas uno está como más activado, oye, que me están mirando, voy a intentar hacerlo mejor. O sea, a mí me ocurría, por ejemplo, yo recuerdo siempre esta teoría, cuando la vi hace años, cuando jugaba ping-pong. Estaba jugando a ping-pong y jugaba con la misma persona, pero si venía un familiar o un amigo a mirar ahí cómo jugábamos, parecía que jugaba mejor. ¿Os ha ocurrido? ¿No? ¿No habéis jugado a ping-pong? Sí, ver así otras cosas. En cualquier deporte, ¿eh? Yo empeoraba. Si me miraban yo... No. Si te miraban empeorabas, pues a lo mejor es que está por otros temas, pero vamos, aquí en este caso, lo que dice Zion que nos pone en alerta, al que haya personas en una tarea, nos ponen en alerta y eso es, al ponerte en alerta, estás más activado, te fijas mejor, lo haces más rápido o lo haces con mejor calidad. Pero el estado de alerta funciona como un impulso, funciona de forma positiva para lo que sería la respuesta dominante en una situación determinada. ¿Pero cuál es la respuesta dominante? Es aquella que se producirá con mayor probabilidad en una situación específica. La presencia de los otros mejora el rendimiento cuando la respuesta dominante sea la adecuada en tareas sencillas o conocidas y llevará a la inhibición cuando la respuesta dominante sea inadecuada. La más rápida, la que se produciría es decir, en aquellas tareas complejas o en tareas nuevas en las que uno no sabe muy bien cómo hacerlo y puede funcionar por ensayo-error, cometer errores, etc. Entonces, en tareas complejas o nuevas, inhibición; en tareas sencillas o conocidas, facilitación. ¿Y por qué? Por ese impulso, esa activación, y que esa activación provocará una respuesta dominante adecuada o inadecuada. La siguiente teoría es la de la distracción-conflicto. Aquí vamos a ver un montón de teorías y sobre cualquiera de ellas os pueden preguntar en el examen, por supuesto. En este caso hay que asociar esta teoría de la distracción-conflicto para explicar los efectos del público en la productividad grupal. Hay que asociarla a dos autores que son Sanders y Baron. Yo que soy de francés, a veces no pronunciaré bien algunos apellidos, que yo los de francés sí, pero los de inglés, que son la mayoría, y a veces dudo, creo que es Beir. La presencia de los otros, según nuestros autores, produce activación, esto es parecido a lo que comenta Zion, pero aquí la explicación es diferente, el fenómeno es diferente, y esto nos distrae, creando un conflicto atencional, pues se debe decidir entre o bien atender a la tarea que estamos haciendo o atender a esos espectadores que tenemos ahí que nos están mirando, o viendo, atender a los demás. Varios experimentos han demostrado que algunas formas de distracción, como son ruidos, luces o movimiento, pueden producir efectos de facilitación social, como la presencia de personas. ¿En qué se diferencia la teoría del impulso de Zion? En que la presencia solo produce efectos cuando provoca distracción y lleva a ese conflicto atencional. No produciría efectos cuando no provoca esa distracción. Esa sería la diferencia con la teoría del impulso. En ambos casos están basándose en una mayor activación. Bueno, la teoría del impulso de la motivación hemos visto también que es la respuesta dominante, en función de la tarea, etc. El tercer tipo de explicación es la basada en la incertidumbre. Aquí encontramos autores como Gehring y Haynes consideran que el efecto de la facilitación social se produce por el sentimiento de incertidumbre que las personas experimentan en una situación en la que existen otros individuos presentes. Se producirá la facilitación social en mayor medida cuando las personas nos sintamos amenazadas o no nos creemos capaces de controlar a los demás, o las otras personas no nos resultan familiares, es decir, en situaciones de alta incertidumbre.
La siguiente teoría para explicar los efectos del público en la productividad grupal es la aprensión por la evaluación. Algunos autores como Potel proponen la percepción que tenemos sobre cómo nos evalúan los demás pueden influir en el rendimiento. Sería posible que la presencia de otras personas produjera también en este caso un estado de activación, porque a su vez estaría provocando una aprensión por la evaluación. Una pregunta, ¿me estarán evaluando? Si lo hago bien, si lo hago mal, si lo hago rápido, si lo hago lento. Entonces, la activación para incrementar el rendimiento se produce cuando las personas son conscientes de que están siendo evaluadas por los demás, lo cual les preocupa y aumenta esa activación, que como hemos visto, también serviría para explicar las otras hipótesis que hemos visto, la 1 y la 2, ¿no? La quinta explicación es la de autoconciencia y sobre una o conciencia sobre uno mismo, según autores como Carver y Seyer. Cuando estamos ante la presencia de otras personas nos evaluamos a nosotros mismos desde la perspectiva de los demás. Cuanto mayor discrepancia existe entre cómo hacemos algo y cómo nos gustaría realizarlo, más aumentará nuestra motivación para mejorar nuestro desempeño. Si la tarea es simple, esta energía adicional mejorará nuestro rendimiento. Sin embargo, si es compleja, el esfuerzo excesivo para realizar la tarea con éxito hace que empeore el rendimiento. Y es un poco explicarlo, es otra forma de explicar los resultados obtenidos por Zion, ¿no? La siguiente teoría es la teoría de la autoeficacia. La teoría de la autoeficacia estaría ya en el otro grupo que tiene que ver con la percepción de eficacia o de eficiencia, ¿no? Algo así. Eficacia y expectativa del resultado. Y bueno, distingue entre expectativas de eficacia, es decir, creencias del individuo que es capaz de realizar un determinado comportamiento, es decir, me siento eficaz para hacer esa tarea, y expectativas de resultado, creencias que su comportamiento tendrá un resultado que será con seguridad positivo o negativo. Es decir, tengo claro los resultados, eso tiene que ver más con la... Es que en el esquema está eficacia y... Voy a volver atrás, perdón. Aquí. Bueno, aquí también está explicado. Autoconciencia y autoeficacia. 2, 3, 4 y tiene que ver con esto. Bueno, está explicado así. Creo que tiene que ver sigue con ese... Vale. Y luego ya estaría... Ahí tenéis un ejemplo que yo no he desarrollado, que tendréis que revisar, que es el estudio de Sana y Sutherland. En el cuadro 2 habla de esta teoría de la autoeficacia y dice que lo importante no es la presencia de los demás, sino la valencia positiva o negativa esperada de dicha evaluación, que será la que llevará a la facilitación o a la inhibición social. Ahí tienes un ejemplo. Y luego la última teoría es la de las relacionadas con las consecuencias atencionales de la presencia social. Las personas tenemos una capacidad limitada sobre la cantidad de estímulos a los que podemos atender a la vez, es decir, la atención es limitada. 7 más menos 2, aquel de clásico, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver más con percepción, atención. Si además se hace en presencia de otras personas, esta capacidad puede verse afectada. Cuando hay sobrecarga de estímulos, estrecharemos nuestra atención y nos concentraremos solo en unos pocos estímulos. Cuando la tarea es difícil, hay que atender muchas cosas a la vez y al vernos centrados solo sobre unos pocos estímulos, el rendimiento empeorará. Y ya si la tarea es fácil, al habernos centrado en poca información, el rendimiento, en este caso, mejorará. Es decir, es explicar ese aumento del rendimiento en tareas fáciles y el empeoramiento en difíciles a partir del mecanismo de atención. De que los difíciles requieren una atención mayor en un mayor número de elementos. Pasamos al otro bloque de explicar los efectos. En este caso, ya pasamos a entender que, además de espectadores, sería tener audiencia cuando hacemos las tareas o tener observadores. Las otras personas presentes en la situación grupal son, a su vez, participantes en la acción. Es lo que se denomina paradigma de los efectos de la coacción. En esta situación, los sujetos compararán su rendimiento con el de los demás, porque las otras personas también están haciendo la tarea, en este caso. No son meros observadores o espectadores. Y esta comparación social puede producirse por 2 razones, por distracción o por competición. Por distracción, el hecho de que las personas se interesen por cómo los demás realizan una tarea puede ser fuente de distracción y afectar así a la productividad.
Se aplica la misma teoría visto antes de la distracción con conflicto, pero en este caso a situaciones no de público, sino de coacción. Y ahí encontramos, por ejemplo, el trabajo de Sanders y colaboradores que encuentran que la tarea es sencilla, hay una facilitación social en coacción, pero que en la tarea compleja se produciría una inhibición social cuando el otro realizaba la misma tarea, la misma que estamos haciendo nosotros, que cuando hacía otra diferente. Independientemente de la dificultad de la tarea, más distracción cuando el otro realiza la misma tarea. Luego también podemos encontrar la otra explicación por competición social. Las personas estamos especialmente motivadas para comparar nuestros rendimientos con aquellos que son similares a nosotros o un poco mejores. Es decir, normalmente no nos fijamos, no nos comparamos, pues se habla de competición, con los que tienen unos rendimientos inferiores a nosotros. Por ello, la coacción estimula la competición y ayuda a obtener un mejor rendimiento, especialmente cuando las personas con las que trabajamos son un poco mejor que nosotros. En caso de personas que sean peor que nosotros, pues no va a producirse esa competición y esa coacción no va a estimular o no va a producir un mejor rendimiento. Se da principalmente cuando la tarea no es demasiado compleja y depende del esfuerzo. Nuestra motivación para la competición es menor con aquellos que realizan la tarea peor que nosotros o los que la realizan ya mucho mejor que nosotros, digamos que la realizan de una forma inalcanzable para nosotros. Esto, por ejemplo, se me ocurre también ahora que lo estoy viendo y me ocurre, por ejemplo, cuando se juega al pádel, normalmente se hacen equipos, sabéis que el pádel se juegan 2 contra 2, también el tenis de dobles, ¿no? Y ahí lo interesante es que la pareja esté igualada. Para que se produzca un mayor rendimiento, juegas mejor, porque si juegas con una pareja que es mucho peor, pues sin querer tu rendimiento también baja porque no necesitas más para ganarle. De la misma manera, es más estimulante jugar con una pareja que sea un poco mejor, porque te estimula, te esfuerzas más para intentar ganarle, te gana más puntos, pero puedes ganar tú algunos. Sin embargo, cuando es una pareja que juega mucho, mucho mejor que tú, ya tiras la toalla y también tu rendimiento es menor. Se explicaría un poco, serviría también en este caso una partida de pádel o tenis de doble serviría para explicar, o un juego así serviría para explicar también los rendimientos. Que por otro lado no siempre es así, ¿eh? Yo, por ejemplo, juego a veces y siempre somos las mismas parejas, y unos días gano, otros días pierdo, unos días juego mejor, otros días juego peor, pero sí que con gente con la que no conoces, que puede ser partidas abiertas, suele ocurrir esto. El siguiente apartado ya es el esfuerzo individual. Dejamos ya esos dos paradigmas, el de efecto del público, efecto de la coacción, y nos vamos ya al esfuerzo individual en las tareas colectivas. Hay situaciones en que las personas realizan esfuerzos individuales para participar en tareas colectivas. En estas situaciones es importante comparar lo que las personas pueden hacer cuando están en un grupo con lo que realmente hacen. Eso potencial que hablábamos antes de Steiner, etcétera, que se vuelve un poco a ver. En general, la productividad real de un grupo nunca es igual a la potencial. Lo hemos visto ya con estas ideas que proponía Steiner, estos dos conceptos. Suele ser inferior porque hay dos procesos que la reducen, que reducen la productividad. Y la real es menor que la potencial, suele ser menor que la potencial, que son la pérdida de motivación y la pérdida de coordinación. Empieza por el tema de la coordinación, bueno, explicando los dos, y encontramos aquí el denominado efecto Ringelmann, o Ringelmann. Este ya puede ser alemán, ¿eh? Entonces en este caso sería Ringelmann, me parece que aquí habría que hacer la G bien hecha. Si es alemán, por el apellido, pero quizá no. No recuerdo, la verdad que sí que es alemán. Llevó a cabo un estudio sobre un hombre solo o en grupo de vía interior horizontalmente de una soga. Encontró que cuanto mayor era el número de personas en el grupo, menor era la fuerza ejercida por cada una de ellas. Le sorprendió. Es una tarea aditiva de las que hemos visto ahora. Vemos aquí que el grupo es peor, en estas tareas, en esta tarea aditiva, según este efecto Ringelmann. Se producen dos explicaciones. Pérdida de coordinación. Los miembros no combinan sus contribuciones. Uno tira antes, otro... No todos tiran a la vez, digamos. Eso podría ser un poco la explicación. En este ejemplo de la soga, ¿no? Sus contribuciones de manera óptima para conseguir el mejor rendimiento. Y luego estaría la pérdida de motivación. Uno o varios miembros del grupo emplean menos esfuerzo del que sería posible para un rendimiento óptimo. Pues ahora luego veremos un poco, tiene que ver con la holgazanería, no sé qué. Bueno, ya lo hará. Hay otras personas más fuertes que yo, estos estirarán con más fuerza, yo no tengo que estirar tanto porque hay otras personas que van a hacer el trabajo, ¿no? Tendría que ver justamente con esto que estamos viendo,
lo que estoy explicando es la holgazanería, haraganeo social o en inglés social worthy. Uno de los factores que puede reducir la motivación es la holgazanería o haragueo social, reducción de las contribuciones individuales. Cuando las personas trabajan en grupo, se produce si el rendimiento individual, no, sobre todo cuando no está claro que el rendimiento individual pueda ser evaluado, porque este experimento que hemos visto de Rinkelmann, pues él sí que hizo los experimentos de forma que primero estira todo lo que puedas con la cuerda y aplicaría pues dinamómetros de estos que miden la fuerza y anotaría y tal, y luego lo haría en grupo, ¿no? O algo así. Si no puede ser evaluado, como no es público, pues yo puedo, digamos, holgazanear, ¿no? Se producen tres explicaciones a este fenómeno del aranganeo social o al social loafing. La equidad en la producción, los demás también lo hacen, es decir, yo aranganeo o yo soy holgazán, pero es que otros también lo son. Aprensión por la evaluación, en el sentido de que como no puedo ser evaluado porque no pueden medir la fuerza que estoy haciendo, puedo poner cara de fuerza y no hacer fuerza, ¿no? Nadie sabe lo que yo hago, o por compatibilizar con el estándar. En este caso es, pero ¿cómo debo hacerlo ahora? Sería la pregunta en este caso. ¿Cómo compatibilizar con el estándar para explicar el por qué se produce eso? Es decir, no tener claro cómo hacerlo. Ahí tenéis a continuación, y esto sí que lo voy a saltar, porque si no, no vamos a acabar, posibles estrategias para reducir esta holgazanería social, identificar claramente a la persona que reduce el rendimiento, hará que modifique su conducta, tú estás produciendo menos, tienes que producir más, etcétera. Y bueno, tienes ahí otras 5 posibles estrategias para reducir esa holgazanería, ¿no? Y luego habrá un tercer tipo de efecto relacionado con este tema, que es el problema del polizón, el parasitismo. Sucede cuando alguno de los miembros se esfuerza menos porque considera que su contribución es dispensable, es decir, porque piensa que su esfuerzo individual no contribuirá a un mayor rendimiento grupal. Está ahí como un parásito, ya el trabajo lo hacen otros y el que yo lo haga no va a mejorar. Entonces, como lo hacen otros, yo me quedo aquí a un lado, ¿no? Y no aporta. Se produce cuando el rendimiento individual tampoco puede evaluarse, porque si se puede evaluar enseguida se le identificaría, se le daría un toque de atención. Y esto, por supuesto, es más probable que ocurra cuando mayor sea el grupo. Cuando mayor sea el grupo, siempre hay alguien que se deja llevar, no aporta nada y está ahí en el grupo, ¿no? Eso sería el polizón o el parásito, ¿no? Relacionado también con este tema, y esto sí que es nuevo del actual manual, que no estaba en el manual antiguo, es la teoría de la equidad de Adams. Se basa en un proceso de comparación social por el que valoramos si son justos los resultados que obtenemos para nosotros mismos tras confrontarlos con los resultados que obtienen los otros. La teoría se apoya en dos conceptos, el concepto de privación relativa y el de distribución de la justicia. Privación relativa es cuando las personas sentimos que estamos obteniendo menos beneficios de lo que deberíamos obtener en función de lo que aportamos. Y distribución de la justicia ya es una relación de intercambio entre las personas. En una relación de intercambio, los beneficios y recompensas de cada persona deben ser, pienso yo que además deben ser justos. Combinando ambos conceptos, encontramos que cuando encontramos una desigualdad entre las proporciones de inversiones, lo que invertimos en la tarea y los beneficios que obtenemos, se experimentará un sentimiento de injusticia que provocará esa privación relativa y, por tanto, un sentimiento ahora veremos, de disonancia que provocará, bueno, esto se produce también a nivel grupal, no a nivel individual, injusticia entre lo que mi grupo invierte, estoy en el departamento de tal, frente a otro departamento de mi empresa, y lo que o el equipo A frente al equipo B dentro de un mismo departamento, y la recompensa que recibe al compararlo con lo que invierte en otro grupo se recibe por ello. Y en cuanto a las consecuencias o estrategias para disminuir las consecuencias, aquí una consecuencia sería el que se produce la disonancia cognitiva, la disonancia cognitiva de Festinger. Se experimenta disonancia entre los beneficios que debemos obtener y lo que realmente obtenemos. Se buscarán estrategias para disminuir ese estado de tensión que produce esa disonancia, esa percepción de injusticia. Uno puede ser reduciendo nuestras aportaciones en cantidad y calidad. Como hay otros que tampoco aportan como yo, pues voy a hacer como ellos, voy a aportar menos. Es lo más evidente, ¿no? Y al final hace que todo el equipo disminuya el rendimiento porque uno que reduce, otros que luego se compara, lo ven injusto, reducen también. Bueno, es que ya se me está acabando el tiempo. Modificar recompensas, modificar las aportaciones de los otros, es decir, oye, estás aportando poco, tienes que aumentar porque yo aporto más, evitar las recompensas de los otros. Bueno, si aportas menos, a ti que te den menos y que me den más, ese tipo de explicaciones o estrategias para disminuir esa disonancia que produce esta percepción de injusticia.
Y luego estaría las estrategias para evitar pérdidas motivacionales, la compensación social. Las personas se esfuerzan, el tema de compensación social es que hay personas que se esfuerzan más cuando creen que otros miembros del grupo van a tener bajo rendimiento y ellos lo que hacen es compensar ese bajo rendimiento aumentando ellos sus aportaciones. Eso se hace cuando algún miembro del grupo tiene la expectativa de que el trabajo de los demás será insuficiente para alcanzar el éxito o si para dichos miembros es muy importante realizar bien la tarea, pues aportarán más, pese a que estén viendo, compensarán lo que otros están produciendo menos, ¿no? Y por último, y aquí ya acabamos porque luego hay una última apartado de conclusiones que es un poco un resumen, está el denominado efecto Kohler. Cuando un individuo teme que el grupo pueda hacer mal una tarea por su culpa, se esforzará más en su trabajo. Relacionado con esto, el experimento de Kohler, los participantes tienen que levantar pesos solos, tendrían que levantar pesas de 42 kilos o hacerlos en pareja. No llegaba al doble, 82 kilos, esperaba que levantar pesos juntos y debido al efecto del aumento de rendimiento por trabajo en grupo, llegase a levantar incluso a 100 kilos, cuando ellos solos solo llegaban a 42. El resultado fue que cuando la pareja era similar o muy diferente, imagino similar en cuanto a aspecto físico, cuando es la persona y tal, se levantaron 82 kilos de media. Pero que cuando la pareja era moderadamente diferente, la media de lo que levantaron fueron 118 kilos de peso. Kohler justifica que el mayor rendimiento se debe a un aumento, en este caso la motivación, porque no se ve ni muy similar o muy diferente, bueno, aplicando todo esto, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. En cuanto a preguntas de examen, no vamos a ver ninguna, no nos da tiempo. Yo tengo que descansar aunque sea un minuto, tengo que irme ahora a la otra tutoría. Y vosotros también os tenéis que ir a otra aula. Sí que os quiero recordar que este capítulo 7 solo vais a encontrar preguntas desde que está el nuevo manual en los 3 últimos exámenes. Yo, de hecho, solo encontré 2, con las preguntas. Bueno, los 3 exámenes los tenéis en la web de Calatayud. Las soluciones yo subí solamente de los 2 primeros, los 2 de febrero. Y aunque también os podéis ir a los exámenes del manual antiguo, que sí que os envié, porque en el manual antiguo estaban también el capítulo 8, y concretamente las relacionadas con este capítulo, si queréis tener algunas más, serán las preguntas 22 a 24. 22, 23 y 24 tienen que ver con este capítulo de la productividad. Es decir, de todos los exámenes que no son los 3 últimos del actual manual, no hay preguntas de este capítulo 7 porque hasta el año pasado no entraba en el examen y si queréis tener alguna más, pues podéis utilizar aquella estrategia que os comenté en mis orientaciones de cara a los exámenes de utilizar preguntas de exámenes cuando se utilizaba el antiguo manual, en este caso las de este capítulo, con ligeras variaciones, porque por ejemplo esa teoría de la comparación de Adams que hemos visto no aparecía en el antiguo manual, pues las podéis encontrar en esas preguntas 22 al 24 de los exámenes del antiguo manual. Bueno, gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos si queréis la semana que viene. Adiós.